Amigos, bienvenidos a Medellín Te Cuenta, un podcast de la Alcaldía de Medellín con historias de nuestra ciudad que vale la pena contar. ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar de círculos del cuidado? Pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de ese sistema que se ha creado en la administración de nuestro alcalde Federico Gutiérrez y obviamente esta historia la va a contar una de las beneficiarias de estos círculos y de este sistema de cuidado que hay en nuestra ciudad de Medellín. ¿Cómo funciona? ¿Le sirve a usted? ¿Puede hacer parte? ¿Y cómo hacerlo? Pues preste atención a esta historia. Ruth Castañeda es nuestra invitada hoy a Medellín Te Cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Una cuidadora innata. Sí, realmente pienso que uno nace para ser cuidador. Para servir. Para servir. De hecho, pues los cuidadores somos elegidos como por obra y gracia. Pasa no solamente a mí, nos pasa a la mayoría de las cuidadoras que pueden haber, el círculo familiar puede ser muy grande, pero siempre le toca a una. La que está pendiente, la que deja atrás sus proyectos de vida por amor a esas personas que ama, que quiere, porque sabe que los necesitan más. Así. Entonces, sí, yo digo que es por elección y por amor. Ruth, tú eres de Santa Bárbara, ¿no? Y vivías en un corregimiento del municipio de Santa Bárbara. Yo nací en el municipio de Santa Bárbara. Mis papás son oriundos del corregimiento de Damasco, sí. Un pueblito muy lindo, hermoso, pequeño, muy bonito. ¿Y allí te criaste tú, en Damasco? Hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Hasta los 10 años realicé mis estudios primarios en Damasco y luego por elección propia quise vivir en una comunidad religiosa. Sí, ¿cómo es eso? La verdad es una experiencia maravillosa. En esa época en Damasco no había colegio, bachillerato. Vale. Entonces los padres que tenían la posibilidad de que sus hijos continuaran estudiando, pues siempre tenían que buscar en Santa Bárbara o ya aquí en la ciudad. En la ciudad de Medellín, sí. Sí. Entonces mi mamá, una mamá que cuidaba mucho de nosotras las niñas, se preocupaba mucho esa transición, ¿cierto? Y Ruth, una mujer que siempre soñó desde niña en que tenía que estudiar. Me gustaba mucho el estudio y me encanta. Entonces, bajo esa proyección y ese apoyo de mis papás y de mis hermanos mayores, siempre pensaba, bueno, ¿a dónde va a llegar la niña? ¿A dónde la vamos a llevar? Y yo un día dije, no, yo quiero vivir en una comunidad religiosa. Pero porque de pronto te gustaba sí, también me inclinaba y me gustaba, admiraba la vida religiosa, como la tranquilidad, esa paz que generan. Y llegaban religiosas en la época de Semana Santa a Damasco y yo me motivaba demasiado a estar al lado de ellas. No me digas, ¿sí? ¿Verdad? A raíz de eso, mi papá y uno de mis hermanos mayores, Gustavo Alberto, buscaron el hogar. Un hogar dirigido por las Siervas de Cristo Sacerdote, aún funciona, queda en el Parque de Bello. Y Ruth llegó a ese lugar. O sea, llegaste de Damasco a Bello. A Bello. A la comunidad, sí. A la comunidad. La comunidad salíamos al exterior solamente a estudiar. Y ya toda la vida era dentro del hogar, donde teníamos una rutina. Éramos niñas, pero teníamos una rutina de hacer aseo, claro, de trabajar. Sí. Trabajábamos, nos enseñaban a bordar, a tejer, a modistería. ¿Y qué querías estudiar en ese momento? Bueno, o sea, te gustaba la vida religiosa, pero pues las religiosas también tienen cada una profesión. De hecho, siempre soñé desde niña ser médico, pues veía la vida religiosa, sí. O sea, lo del servicio sí lo traías, siempre, pero bien metido adentro de ti. En mi corazón, en ser tu médico. Corazón. Bueno, terminé mi colegio, una experiencia maravillosa. Si la pudiera volver a repetir, en vivir en el hogar Judy Jaramillo, lo haría, porque en esa época no era lo que todo el mundo cree que es un internado, ¿cierto? Un internado, pues hay limitaciones porque nos castigaban si no cumplíamos con el horario. Unas niñas, obviamente. Era no salir, no teníamos piscina, había piscina. De pronto no podíamos participar jugando básquetbol. O sea, había muchas cosas especiales en el entorno, ¿cierto?
El hecho era que no salíamos al exterior, sino solamente a estudiar, y teníamos un tiempo de llegada del colegio al hogar. Al hogar. Visitas cada 15 días, sí las merecíamos. Había que ganarse las visitas. Había que ganarse las visitas. Bueno, ¿y qué pasó que no fuiste religiosa finalmente? Bueno, de hecho, para mí la familia es muy importante. Sí. Desde niña, y sigue siendo lo más importante. Y siempre fui muy apegada a mi papá. Uh-huh. Entonces, en esa época, una de las condiciones era que al hacer los votos se tenía que ausentar uno más o menos 2 años del contacto con la familia. A mí me parecía muy difícil. Sí, total. Muy difícil no ver a mi papá. No pensaba tanto en mi mamá, la verdad, sino en ese papá. Sí, muy apegada a él. Y eso como que hizo desistir. Y de hecho, digamos, una religiosa de la comunidad un día me dijo: Ruth, no has experimentado lo que es el mundo. O sea, tú llegaste aquí siendo muy niña, y es importante que conozcas mucho el exterior, que tengas un novio, que vivas, y si esto es lo tuyo, llegas aquí muy segura. Volverás. Sí. Entonces ya empieza uno a conocer otras situaciones y a ver los chicos y a gustarle, y el baile, ¿cierto? Entonces, listo, no, bueno, esto no es, pero de todas maneras es una formación maravillosa. Pero bueno, no regresaste a la comunidad como a la vida religiosa, pero sí quedó sembrado en ti un poquito ese tema de servir, ese tema de cuidar. Sí. Y creo que ahí es que ya se empiezan a poner en práctica todas esas cosas que aprendiste dentro de la comunidad religiosa de lo que son las labores del hogar y del cuidado de otras personas. De hecho, muchas veces yo me lo he preguntado. Yo decía, bueno, yo llegué al hogar con la idea de que quería ser religiosa, pero Dios me eligió para servir, no en una vida religiosa, pero sí para servirle a los míos y poder aportarle a la comunidad algo de lo que yo soy. Me gusta servir. Claro. Digamos, en mi barrio, Ruth es la que llaman a colocar las inyecciones, porque estudié auxiliar de enfermería en el SENA después de terminar el colegio. Ajá. Cuando sentía frustrada la idea de ser médico, porque no podía ingresar a la Universidad de Antioquia, era lo que mi papá pues, nos podía ofrecer, porque ya venía otra niña para estudiar, y entonces él decía, no, una universidad privada me queda muy difícil para las dos. Luego dije, voy a estudiar contaduría pública. Siempre un hermano me decía, si eres buena para matemáticas, ¿por qué no miras como otra cosa? Y no era el caso de la situación económica, porque de hecho mi papá nos ingresó a la Universidad de Medellín, a mi hermanita y a mí. Entonces no era tanto como eso, sino el desconocimiento de saber qué ruta escoger. Terminé mi carrera y me gusta lo que hago. De hecho, pues sí han habido como unos espacios precisamente por el cuidado, por elegir cuidar a los míos y no dejarlo en manos de otros. ¿Desde cuándo estás cuidando? ¿Y quién fue la primera persona a la que cuidaste? Bueno, pues yo vengo de una familia muy numerosa. Sí. Fuimos 9 hijos. Ajá. Y yo soy la antepenúltima. Ajá. Entonces, mamá era una mamá que cuidaba a los nietos para que mis hermanas y mis hermanos trabajaran. Sí. Pues yo era la tía, incluso tengo sobrinos mayores que yo. Y entonces ahí se daba como cuidándonos unos a los otros, que era lo que se daba en la época, ¿cierto? Ahí eras una tía que ayudaba a cuidar a los sobrinos. Sí, tenía yo alrededor de 20, 25 años cuando empecé a cuidar. O sea que ahí empezaste a cuidar. Y después cuidaste a tu mamá. Ya luego a uno de mis hermanos mayores le dio cáncer de hígado y en sus procesos que recaía, Ruth cuidaba. Yo dejaba todo ahí y cuidaba. Y cuidabas. Él era soltero. Sí. Y tenía un niño que le habían dado pues como la custodia. La custodia. Y la tía estaba ahí respaldando el cuidado de ese niño. Llegó a los 8 años. Sí. Y mi hermano era soltero y de hecho ahí se formó Euler en casa con el papá y la tía. Ajá. Entonces ya era el hermano que yo cuidaba en sus momentos difíciles, en las crisis. Mi hermano falleció y a raíz de eso a mamá
digamos, fue como un shock porque Claro, un golpe ya empezó duro. el Alzheimer a mostrarse de una manera más agresiva. Venía con sus pérdidas de memoria, sus cosas, pero ahí ya fue como una situación que Ese impacto de la le pérdida del generó hijo ese le impacto aceleró la enfermedad del y Alzheimer. aceleró el Alzheimer. Y Duró otra vez Ruth llega a otra cuidar. vez. Mamá vivía en el pueblo con mi papá Sí. y mi papá venía cada mes con ella a citas médicas y le digo a mi papá, no puede ser, papá. Te pasa algo y ¿quién te auxilia? Le pasa a mamá, mi hermano vive un poco retirado, entonces no, la idea es que se vengan para acá. Mi mamá, a pesar de su condición con el Alzheimer, se negaba mucho a estar aquí porque ella siempre se negó a estar en la ciudad. Su casa de pueblo El era muy pueblo era, difícil claro. dejarla. Y ya fue en el proceso, pero en ese proceso yo sí trabajaba, pues trabajaba normal. Ahí todavía trabajabas. Sí, pues yo seguía trabajando y buscaba como quien me apoyara con ella y mi papá muy pendiente, un papá amoroso, muy comprometido con ella en su proceso. Y hasta que ya mi mamá no permitía que ingresara nadie a la casa. Por su misma pérdida de memoria, Sí, no reconocía ella a siempre nadie. pensaba que la mujer que llegara a la casa era por mi papá, se iba a llevar a mi papá. Yo ya decidí que no, que volvía a casa a cuidar a mi mamá. Y desde ahí estás dedicada completamente a cuidar. Pues Ya, la cuidaste a ella. la cuidé a ella, ya ella estuvo 15 meses postrada en cama. En esa transición del Alzheimer de mi mamá llegó Miguel Ángel a mi vida, Tu hijo. mi hijo. Lo más maravilloso que me ha podido pasar. También llegó el diagnóstico de autismo de Miguel Ángel, que realmente impacta demasiado. Sí, claro. Ese duelo es muy duro, es muy duro. Pero me fortalecía como también tener un hijo después de tantos años. Y ahora eres la cuidadora, no solamente de Miguel Ángel, tu hijo, sino que también estás con ese papá que has amado y adorado toda la vida y hoy eres la cuidadora de él también. Hoy soy la cuidadora de él. Mi papá, después de que falleció mi mamá, empezó en un retroceso. O sea, Claro. llegaron todas las enfermedades, tuvo una caída de una terraza y ya empecé pues a cuidar de papá. En ciertos espacios trabajaba, volví a trabajar y así, hasta que, digamos, Miguel Ángel empezó a necesitar más de mi presencia, más de mi apoyo, donde yo decía, no, yo tengo que sacar adelante a Miguel Ángel, que quiero que logre mucha independencia y eso lo logro soy yo, porque no es tener a alguien que le dé alimentación, que lo tenga limpio, sino que vaya en un proceso. Claro. Y eso solamente acompañamiento sale en la aquí. enseñanza, en todo el aprendizaje que tiene que ver con el colegio, pero también con la vida. Ruth, en nuestra ciudad hay cerca de 300,000 personas que dependen del cuidado, ¿cierto? Esta es como la cifra que tenemos nosotros aquí en la alcaldía. Y en su mayoría son mujeres. El cuidado siempre está como dejado a cargo o como dejándoselo como responsabilidad a las mujeres de la casa, bien sea a las hermanas, bien sea a una mamá. Y es tu caso también. ¿Por qué crees tú que pasa esto? Porque siempre nos dejan a las mujeres el tema de cuidar. Yo creo que ha incidido mucho la formación de nuestros padres, que generalmente la mujer es la que cuida, la mujer es la que está enfocada en las labores del hogar. Digamos, en mi casa no pasa eso, mamá a los hombres también les enseñaba a las labores del hogar, ¿sí? Pero de una u otra manera el hombre siempre dice, no, es que yo, ¿cómo le voy a hacer un aseo? ¿Cómo voy a bañar a mi mamá? Cuando puede ser normal. Claro. No, es que tú lo haces mejor, es que se identifica más con ella, ¿cierto? Y de hecho en mi casa pasa, digamos, mi hermana la menor le dice,
Cuando el diagnóstico de Miguel Ángel dijo, no, es que te queda muy difícil, cuidaste a mamá, vienes cuidando, estás muy agotada, porque llega el momento en que uno Claro, dice, es que no no es doy una más. tarea fácil, no es una tarea fácil. Uno empieza a deteriorarse, no solamente física, emocionalmente, la carga económica, porque Claro. si yo estoy acostumbrada a tener mis ingresos, ya el hecho de no trabajar, eso también me pone a pensar, bueno, ¿y aquí qué? Y el día que falte, digamos en mi caso, mi papá tiene su pensión, el día que falte mi papá, ¿qué va a pasar con Miguel Ángel y conmigo? Bueno, sí, el trabajo del cuidador es difícil porque si tiene una profesión o si tiene un trabajo, le toca abandonar o hacer las dos cosas que también pues trae complicaciones y dificultades. Y yo creo que esa es de pronto un poco el sentido de este sistema distrital de cuidado. Esto es un proyecto estratégico de esta administración, de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, que pensó en estos más de 300.000 cuidadores de nuestra ciudad como para tratar de devolverles un poco el tiempo, devolverles bienestar, devolverles cuidado a ellos también, de pronto otras actividades, de pronto otros espacios, y eso es lo que se ha hecho a través de esto. En este momento tenemos estos círculos de cuidado en Manrique, en Aranjuez, en Castilla y en Villahermosa. Tenemos estos 4 círculos de cuidado, pero pues obviamente la idea para finalizar este periodo 2027 es que cada comuna y cada corregimiento tenga un círculo de cuidado donde puedan asistir. Tú, Ruth, eres beneficiaria de este círculo de cuidado. ¿Y qué has podido encontrar allí? Si pudieras describir los círculos de cuidado y este sistema distrital de cuidado, ¿cómo lo describirías? Bueno, nuestro alcalde pensó mucho en darnos la prioridad a la Comuna 3, ¿cierto? Fuimos el primer círculo de cuidado. Sí. Él nos lo entregó el 12 de agosto del 2024. Con mucha alegría. Ese día realmente fue mucha gente, fuimos muchas las personas que asistimos a la entrega de este proyecto, ¿cierto? Con muchas expectativas. Sí. El círculo de cuidado realmente ha generado un impacto muy positivo para nosotras las cuidadoras. Y de hecho, pues aprovecho para darle los agradecimientos a él porque pienso que hemos sido muy invisibles. Han sido como invisibles. Hemos sido invisibles. Es un trabajo, es el más importante de los trabajos, pero a veces no tienen ni el reconocimiento suficiente, ni se ven tanto ni social, ni familiar, ni económico en muchos casos. Entonces esto realmente ha generado un impacto muy positivo y de agradecimiento porque pensar que en esta administración nos tuvieron en cuenta y que vienen muchas cosas más, o sea, que la Secretaría de las Mujeres, a través de la Secretaría de las Mujeres, nos ha brindado mucho apoyo psicológico, legal, de esparcimiento, digamos, de relajación, de terapia física, que es muy importante estos espacios para nosotras las cuidadoras. De hecho, cuando vamos al círculo, uno sale totalmente diferente. Así sea descansado, renovado. 2 horas, uno sale renovado, uno se da cuenta que si mi situación es difícil, hay otras personas que lo tienen más difícil, sí, claro, en donde realmente hay como un espacio de desahogo. Cuando hablas de acompañamiento legal, ¿a qué te refieres? ¿En qué consiste ese acompañamiento dentro de este sistema de cuidado? Bueno, el año pasado había asesoría jurídica, sí, porque pasa mucho que es una cuidadora donde tiene muchos más hermanos y ella dejó de trabajar y los hermanos no le aportan nada y los papás no tienen un ingreso, o sea, total. Entonces, ya, digamos, con la asesoría jurídica le dicen, bueno, puedes hacer esto, direccionarte por este lado, te vamos a apoyar para demandar los hermanos en una parte legal. Para que todos aporten. Para que todos aporten porque es obligación de que apoyen los hijos, claro, padres. También cuando hay maltrato a nivel de
el hogar, porque también pasa cuidadoras que tienen un esposo postrado en cama, pero es postrado en cama, pero la maltrata verbalmente. Okay. Así sea, o sea, la persona que se cuida. Pasan muchas situaciones complejas. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? O el apoyo jurídico o necesita apoyo psicológico, tanto la persona que cuida como el cuidador. Realmente es un proyecto maravilloso. Ahora viene otro tema que son las lavadoras en los círculos. Claro. Y que genera muchas expectativas porque eso depende pues mucho de las necesidades de cada cuidadora, ¿cierto? Sí. Entonces la idea o nos han hablado de las lavadoras en los círculos del cuidado para que la cuidadora pueda disfrutar de ese espacio, ¿cierto? Que es una problemática también grande porque digamos las cuidadoras cuando salimos a estos espacios decimos, bueno, vamos al espacio, dejamos a quienes cuidamos solos o tenemos que buscar quien cuide y esa persona que cuida, si no es de nuestra familia, si no tenemos una red de apoyo, hay que pagarle a esa persona. Y si soy cuidadora 24/7, no ¿con qué voy a claro, pagar? Sí. ¿Cierto? Es como la situación también del trabajo. Yo tengo que trabajar que se me acomode a mi tiempo. O sea, de cuenta propia, ¿cierto? Bueno, es que Ruth, además de ser la cuidadora de su papá, la cuidadora de su hijo, que tiene un diagnóstico de autismo, también trabaja. O sea, tú sigues ejerciendo tu profesión, haciendo de pronto alguna asesoría, ¿cierto? Te dedicas también a trabajar y a conseguir tus propios recursos económicos a través de tu trabajo. Claro. ¿Y cómo lo haces? ¿A qué horas? ¿A qué horas en la noche? O sea, generalmente tengo mi rutina, me levanto a las 5 de la mañana, inicio la rutina con mi papá, medicamento a las 6 de la mañana y antes de eso pues hago otras cosas, labores del hogar, porque a las 7 de la mañana Miguel Ángel se sienta, tengo que asistir a Miguel Ángel en clase hasta las 12:20. Y ya la tarde es para las labores del hogar, pues lo que se ocurra, ir por medicamentos. Entonces la noche es como el espacio que me queda para concentrarme, digamos en el tema pues como contadora, lo que vaya surgiendo, ¿cierto? Lo que vaya pasando. Pero Ruth no se queda solamente con ese ingreso porque a veces no es que llegue muy frecuente, ¿cierto? Ruth no puede ir a cumplir un horario, ni puede decir, bueno, listo, yo tengo un contrato por prestación de servicios, pero el contrato por prestación de servicios me va a exigir un cumplimiento de unas actividades, ¿cierto? Soy también emprendedora, vendo lociones, hago... No, pero... ¿Y tienes un día de cuántas horas, Ruth? Por Dios. Hago artículos de resina epóxica, mesitas de centro, espejos, bisutería, porque pienso que el bienestar de los hijos y el propio no se puede dejar a la deriva. Claro. No, y eso también hace parte de tu bienestar mental y del de cualquier cuidadora. Claro. Ruth, bueno, hay algo de lo que tenemos definitivamente que hablar y es de la corporación Incluyéndome. Bueno, la corporación Incluyéndome es una hija. Una hija de Ruth. Una hija mía. Cuando me dieron el diagnóstico de Miguel Ángel, yo decía, yo tengo que hacer algo, o sea, yo no me puedo quedar con las manos cruzadas de que sí, existe el autismo y de hecho yo desconocía qué era el autismo. Uno nunca se interesa por lo que no tiene. Por lo que no le está pasando a uno, lo que no le está pasando. Así, total. Entonces, con un grupo de amigas, entre ellas psicóloga, abogada, docentes de pedagogía infantil, bueno, somos 6, todas tenemos una profesión y somos cuidadoras. Sí. Entonces un día nos sentamos y hablamos del tema. Y yo le dije, yo quiero dar a conocer a nivel de ciudad y de pronto, pues en una forma más amplia, departamental y nacional, todo el tema del autismo. Pero la corporación se creó con un objeto muy amplio de apoyar las comunidades vulnerables. Ahí entra todo. Sí. Llega el tema del cuidado porque una vez a mí me dio un accidente isquémico transitorio. Wow. O sea, ya estaba
súper cansada, Claro. agotada. Y dije, muchachas, ¿por qué no organizamos unos espacios para las cuidadoras? Y vamos a ir organizando grupos de cuidadoras y nos tenemos que unir para cuidarnos. Y iniciamos, digamos, como un grupo de 15 cuidadoras. Entonces hay una compañera de la corporación que maneja todo el tema de la aromaterapia. Sí. También el de la reflexiología manual. Y Ruth, en su vida, en algún momento hizo un curso de reflexiología podal para hacerle masajes en los pies. Masajes a mi mamá, okay, a mi hermano, a mi papá. Sí. Y yo dije, bueno, aprovechemos esto que sabemos. Y también hay una psicóloga en el grupo. Bueno, organicemos espacios de bienestar. Una abogada. Son unas tesas, de verdad. Y empezamos con el grupo de 15 y fuimos invitando más personas. Y las actividades de la corporación siempre son con recursos propios. Claro, nosotros decimos, les vamos a brindar un algo y cada una hacen vaca. Hacemos la vaca para el algo. Sí. Y lo llena uno de satisfacción, como todos estos espacios. Bueno, y después de todo esto, como si el alcalde Federico les hubiera leído el pensamiento y llegaron allá preciso a hacer ese primer círculo de cuidado. Incluso un día nos preguntamos, ¿sería que el doctor Federico nos escuchó por ahí como este proyecto y decidió, o sea, le impactó que pensó en estos círculos de cuidado? Porque realmente estaba enfocado en lo que nosotros queríamos. Nosotros decimos que bueno que se diera la oportunidad de que las cuidadoras tuvieran pudieran generar ingresos en el mismo hogar, porque la verdad yo no, pues de una manera muy personal, no estoy de acuerdo con los subsidios. ¿Por qué? Porque hacen que la persona siempre se limite a recibir un subsidio. Yo pienso que el conocimiento, bueno, es que hay que formar estas personas en diferentes proyectos, en lo que a ellas les guste. Un capital semilla no es regalar, es formar, ¿cierto? Exacto. Es formar para crear el impacto. De hecho, Ruth, yo te cuento que, por ejemplo, para este 2025, la idea de nuestro alcalde es que la inversión total sea de 6.600 millones de pesos y también poder impactar cerca de 15.500 personas con este sistema distrital de cuidado. De verdad que es muy importante para esta administración y para nuestro alcalde hacer visible ese trabajo de ustedes que es tan importante. Los círculos de cuidado que, como les contaba hace un rato, ya estamos en 4 comunas y pues esperamos que en cada comuna y en cada corregimiento tengamos uno de estos círculos. También tenemos unos aliados, esto no lo estamos haciendo solo en el distrito y en esta administración, sino que también están con nosotros EPM, está el INDER, está Metro Salud, para aportar cada uno un granito de arena y que este proyecto, que es uno de los proyectos estratégicos de nuestro alcalde Federico, siga creciendo, impacte cada vez a más personas. Si ustedes quieren hacer parte de esto, comuníquese a la Secretaría Distrital de la Mujer. El número es el 444-4144. Allí le pueden dar mucha información, también en las páginas de nuestra alcaldía. Y estos círculos de cuidado están en los UBA, en las unidades de vida articulada, que usted puede encontrar también en diferentes lugares de nuestra ciudad. Así que para mí es un gusto haber podido hablar de este tema hoy, porque sé que hay mucha gente, pues les di una cifra al inicio de este podcast, más de 300.000 personas son cuidadores en nuestra ciudad, entonces sabemos que estamos cobijando, cubriendo con este sistema de cuidado a muchísimas personas que de verdad estaban necesitando que retribuyéramos un poco de todo ese tiempo y dedicación y bondad de corazón inmenso que nos han regalado. Ruth es una de ellas, fue nuestra invitada hoy aquí a Medellín Te Cuenta. Ruth, gracias. Gracias a ustedes. A ti, gracias, Ruth, por cuidar a los tuyos, por estar comprometida con esta labor tan bonita de ser cuidadora, y pues bienvenida siempre a este sistema distrital de cuidado. Ojalá te sirva mucho, ojalá sigas creciendo, sigas capacitándote y sigan siendo más los cuidadores en esta ciudad, y sobre todo que tengan un poco de esa devolución de todo este tiempo y de este bienestar. Este fue nuestro podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan quedado muy bien informados sobre que es uno de los proyectos estratégicos de esta administración del alcalde Federico Gutiérrez. Los esperamos en un próximo capítulo de Medellín Te Cuenta, historias de nuestra ciudad que vale la pena contar.